Diálogos Adida, Diálogos Adida, un espacio de conversación, análisis, reflexión, muchas preguntas y respuestas que surgen de la actualidad nacional e internacional. Diálogos Adida, Diálogos Adida, con Sebastián Ospina. Saludo cordial para todos los maestros y maestras del Magisterio Antioqueño y colombiano y también para toda la comunidad educativa que a esta hora se conecta a Diálogos Adida, el programa emitido por radio.adida.org.co, Adida Radio, la emisora virtual de la Asociación Sindical. Soy Sebastián Ospina Mendoza, hago parte del equipo de comunicaciones de la Asociación Sindical y hoy estaré acompañándolos en una emisión más de Diálogos Adida, con un gran personaje, con una gran persona, un gran profesional, para que preguntemos, para que él responda, para reflexionar, para dialogar, para cuestionar toda la actualidad del país, toda la actualidad de la ciudad de Medellín y todo lo que está ocurriendo hoy en día. Sean todos bienvenidos a esta emisión de Diálogos Adida. Recuerden que nos pueden sintonizar siempre a partir de las 8 de la noche todos los jueves por radio.adida.org.co, la emisora virtual de Adida. Y este programa también lo pueden seguir por el canal de YouTube de la Asociación Sindical. Sean todos bienvenidos. Esta noche en Diálogos Adida nos acompaña Reinaldo Espitaleta. Yo lo voy a presentar como periodista, lo voy a presentar como escritor, también como docente y como transeúnte, porque él también es un gran transeúnte de las calles, sobre todo de Medellín. Reinaldo Espitaleta, bienvenido a Diálogos Adida, el programa del Magisterio Antioqueño de la Asociación de Institutores de Antioquia, Adida. Bueno, mi saludo cordial a vos, Sebastián, y a toda la audiencia, pues, del magisterio y todos los que estén presentes en este programa. Pues estoy dispuesto a responder tus preguntas, tus inquietudes. Y sí, a mí me gusta mucho la ciudad, me gusta caminarla, hacer énfasis en algunos asuntos urbanos, ¿cierto? Y he estado, pues, durante mucho tiempo también investigando algo de la historia de Medellín, de sus gentes, de sus barriadas del centro, y también he estado también muy pendiente, pues, de las luchas del magisterio y de otras luchas de carácter popular, ¿cierto? No podemos ser ajenos a todas esas expresiones. Usted es amigo de la Casa de Adida y sobre todo de la Biblioteca Concertada Adida con Penalco, donde también tiene allí diferentes talleres y está apareciendo constantemente dentro de toda la programación cultural. Bueno, ¿cuál le gusta más, Reinaldo? ¿Periodista, escritor, docente, transeúnte? ¿Qué diferencias hay? ¿Con cuál se siente más identificado usted? No, a ver, pues desde niño yo siempre fui como un ser que caminó los barrios, la ciudad. Yo soy de Bello, y siempre como un ejercicio de la vida cotidiana desde muy pelado, ¿cierto? Estuvimos más tiempo en la calle que en la casa, y ahí, pues, aparte, pues, de lo escolar y de todo lo demás, yo creo que una primera educación sentimental y de otra índole la tuvimos en la calle, ¿cierto? Y en el caminar, en el desplazarnos en un pueblo que era una ciudad obrera, donde había muchas chimeneas y fábricas y obreros y comerciantes. Era muy interesante todo ese mundo, pues, sensible que uno tenía al frente. Me gusta mucho lo de caminante, pero desde luego en mi profesión, pues, soy periodista, ¿cierto? Comunicador social, periodista, y he ejercido, pues, eso durante muchísimos años. Y también me interesa, aunque ya, pues, desde luego lo que más me interesa es la literatura y el mundo, pues, de la escritura, de la lectura, en el que siempre he estado, pero que últimamente, pues, le he dedicado mucho más tiempo al asunto de la lectura y escritura, ¿cierto? Entonces creo que me parece muy atractivo ese mundo, pues, de la ficción. En el periodismo es la no ficción, y en lo que hago de literatura, pues, esos son otros asuntos
que me parece que también a veces se complementan, se hermanan el periodismo y la literatura. Y bueno, y de docente, pues yo he sido profesor mucho tiempo de periodismo investigativo, de periodismo de opinión. En los talleres de literatura también me gusta mucho ese ser orientador o desorientador, uno ni sabe, pero de todas formas me encanta también ser profesor, ¿cierto? Ser profesor sobre todo de jóvenes universitarios y de gente que en estos talleres es muy seria y es muy recorrida y que a su vez le enseñan a uno muchas cosas. Bueno, yo creo que con usted podemos hacer un programa aparte contando, narrando y conociendo la historia de Bello, desde su clase obrera, su lucha también popular y toda la parte, llamémoslo así, textilera, pero yo creo que eso es para otro programa. Pero si quisiéramos conversar o preguntarle, porque usted, como bien lo menciona, usted se camina a la ciudad, usted camina y escucha a los habitantes, a los personajes. Yo creo que usted, si le pregunto a qué huele Medellín, también me da un olor, porque yo sé que con ese olfato de periodista nos puede identificar muchos olores. Hoy, ¿cómo percibe usted la ciudad de Medellín? Hoy con tanta lucha, con tanta movilización, con tantas situaciones de pandemia, con tantas situaciones del gobierno, ¿cómo ve usted la ciudad? ¿Cómo percibe hoy la ciudad de Medellín o las ciudades de Colombia? Bueno, no nos vamos para todo el país porque es muy complicado, pues uno puede tener una visión global, pero sí de Medellín, que es la ciudad donde vivo hace años y que la he recorrido, he hecho reconocimientos y como reportero, pues en una época prácticamente todos los barrios y toda la geografía urbana y algo de la rural de Medellín, pues tuve contacto con eso. Hoy la ciudad de Medellín es una ciudad muy paradojal, digamos que siempre lo ha sido, pero ahora me parece que tiene unos grandes problemas que la pandemia ha denunciado, o la pandemia más que denunciado, ha empelotado la ciudad y sus miserias, ¿cierto? La ciudad y sus dificultades. Cuando hablo de la ciudad y sus miserias, es que la mayoría de gente de esta ciudad pues sufre de inequidades, de asuntos que tienen que ver con, por ejemplo, con el hambre. Es que ahora es muy, la pandemia, en esos recorridos que yo hacía al principio de la pandemia y a veces en plena cuarentena, eso de ver esas banderas rojas en las casas, incluso en barrios de cierto nivel económico, y uno ver eso, pues que la gente estaba padeciendo unas hambrunas, y parecía una cosa medieval de esas pestes antiguas. Eso es muy doloroso, ¿cierto? Muy doloroso. Por otra parte, pues esta es una ciudad que tiene muchas dificultades también dentro de lo urbano, ¿cierto? Aquí ya no hay planeación urbana, aquí muchas cosas de la memoria se han borrado, asuntos que tendrían que ver con nuestra riqueza de carácter cultural, patrimonial, pues es muy difícil y que eso, como que ya la gente tenga un sentido de la identificación y de la pertenencia con la ciudad, sobre todo con la ciudad que ya no es, con la ciudad y las generaciones pasadas, porque no nos dejaron muchas huellas, ¿cierto? Muchas huellas en una idea aquí que se ha manejado una idea errada del progreso, que progreso es tumbar, ¿cierto? Y es construir nuevas edificaciones, que progreso es arrasar con muchas cosas que no merecerían algunas de ellas de ser arrasadas, sino precisamente de ser preservadas para que dialoguen con la gente de hoy, con la gente del futuro. Entonces, una ciudad que además en el asunto de la delincuencia, pues eso lo sabemos, no es ningún secreto, no estoy descubriendo nada, pues esta ciudad prácticamente puede decirse que está en manos de las BACRIM y de otros grupos criminales, ¿cierto? Por todo lado esa cosa en las barriadas, el asunto pues de las fronteras invisibles, de los controles que hay de delincuentes, del lumpen, eso me parece aterrador. Pero es una ciudad también que es capaz de, como de, ¿cómo se dice? De salir de sus dificultades, por sobre todo porque es de gente muy laboriosa, con una historia, pues, una historia antioqueña que está, digamos,
arraigada en asuntos pues de las viejas, del comercio, de muchas cosas, que la gente es muy rebuscadora, pues a mí me parece que hay unos sujetos que no, es que aquí lo quieren todo regalado, y yo lo que veo es que la ciudad en esta pandemia, sobre todo uno ve las calles llenas de vendedores, de carretilleros, de gente pues que está al día rebuscando su comida. Claro que eso es muy triste porque también hay mucha gente que debería estar en las universidades, en los colegios, en las escuelas, y entonces también tenemos ese tipo de problemas, ¿cierto? Problemas que se reflejan en la carencia de cultura, de educación, y que puede ser precisamente por esos defectos o por esas carencias que somos muy fácilmente manipulados por los poderes. Eso también es una cosa que se nota en Medellín, ¿cierto? En Medellín, que es una ciudad de contrastes, donde hay mucha pobreza en la mayoría de sectores, pero y en minorías, pues claro, existe la abundancia y el asunto pues de una desigualdad para la mayoría y de un asunto de qué, ¿cómo se llamará eso, cierto? De la inequidad, es muy notable la inequidad en Medellín, ¿cierto? Y se nota no solo en el centro de la ciudad, donde confluyen muchos problemas y mucha gente de todas partes, sino en las periferias, ¿cierto? En las periferias. Decías que cómo veo la ciudad en estos tiempos del paro y de la agitación. Me parece que Medellín es una ciudad muy activa en eso, ¿cierto? Las manifestaciones que hemos visto, sobre todo con la presencia juveniles, es una cosa muy uy, que eso da como optimismo, ¿cierto? Dice uno, en una ciudad que precisamente ha sido como el centro de muchas desgracias y de muchas situaciones catastróficas a partir sobre todo de los años 80 y 90, pues que uno ve ahora a la gente protestando, haciendo uso de ese derecho fundamental pues a la protesta, a tomarse las calles, a denunciar, ¿cierto? A aspirar a un mundo mejor. Eso me parece que es muy agradable pues para uno que también de joven pues yo estuve en todas esas manifestaciones universitarias y sigo pues como en esa perspectiva apoyando pues las luchas sociales de los trabajadores, de los estudiantes, del campesinado, de la gente más desgraciada y desventurada que tenemos, ¿cierto? Entonces yo creo que también necesitamos esa posibilidad de manifestarnos, de gritar, de decir cosas. Si el periodista Reinaldo Spitaleta o si el escritor Reinaldo Spitaleta pudiera escribir un libro sobre la Medellín ideal o sobre la Colombia ideal en temas de infraestructura, en temas sociales, en temas urbanos, ¿cuáles serían esas principales líneas o qué dirían esas principales líneas? No, a ver, en mi literatura, pues uno, a ver, los escritores y ya con cierto recorrido, pues yo ya no soy un novato, pues valga decirlo, ya uno va creando sus territorios, ¿cierto? Ya mis territorios literarios en la ficción tienen que ver con el mundo urbano, desde luego la calle, el barrio, la ciudad, pero desde luego también con unos elementos que en mis tres novelas, las tres novelas que he publicado tienen que ver con el mundo de la familia, ¿cierto? Del adentro. Eso no es una novedad, pues, ¿cierto? En la literatura, mucha gente, grandes escritores que nos han enseñado, pues, también ese camino, como Marcel Proust, como Natalia Ginzburg, pues, han hablado siempre como de asuntos familiares, hasta el mismo García Márquez en Cien años de soledad, pues, ahí es la historia de una familia, como una saga, muchos escritores. Entonces, en ese sentido, uno ya tiene como una cosa muy, ¿cómo se dirá? Ya no es posible salirse uno de eso, pues puede haber campos para la experimentación y todo esto, y en el periodismo, sobre todo en el periodismo narrativo, en mi blog y en otras cosas que uno hace, pues pronto va a salir un libro que tiene que ver precisamente con el mundo de la casa, de lo interior, con el mundo de lo doméstico, con ese mundo de la familia, que en la pandemia es se fue hacia el adentro, ¿cierto? Nosotros ya tenemos una concepción, precisamente por la pandemia, una concepción distinta de lo que es la casa. Para muchos la casa, pues también es parte como lo que decía, de unas notorias carencias. Para otros tienen unas casas muy amenas, muy agradables, muy cómodas. Entonces ese mundo, pues hay que también narrarlo. Entonces yo narraría por ese lado
del mundo ideal, no, ¿cierto? Porque un periodista más que del mundo ideal en este caso narra es como la realidad, lo que está alrededor, asuntos que tienen que ver con, ¿cierto? Con lo que pasa en el afuera, con las calles, con las manifestaciones, con la inseguridad, si fuera el caso, pues ese no es mi mundo, en el periodismo no he estado muy cercano a eso, aunque en la época del narcotráfico y esa cosa de los 80 y de los 90, pues también a uno le tocaba cubrir ese tipo de eventos desgraciados que sufrió la ciudad, pues con las mafias y los sicarios y los pistoleros y en fin. Pero no sé, a ver, hay muchas cosas que me gustaría hacer, pero que ya uno en el campo investigativo pues siempre me gustó mucho como mostrar la vida de los que casi no salen en los periódicos, ni en las revistas, ni en los noticiarios, mostrar la dimensión que tiene la gente en los barrios, ¿cierto? Esa otra vida que no está conectada, ¿cierto? Como lo han mostrado aquí ciertos medios masivos de comunicación, que solamente salen estas personas porque son ladrones o porque han cometido un crimen. No, ese mundo es muy interesante, ¿cierto? Ese mundo es bastante atractivo y poco se hace ya en el periodismo. También el mundo, a ver, yo hago un cuestionamiento a los medios de comunicación y sobre todo los masivos, porque los alternativos de todas maneras tienen otras posibilidades para uno, para la gente, ¿cierto? Están explorando otras vertientes, pero los medios masivos de comunicación eso es una porquería. Yo no sé qué pasa en la ciudad si me pongo a escuchar los noticiarios de radiales o ver ciertos noticieros televisivos, yo no sé qué pasa, ni si hay escritores, ni si hay pintores, ni cómo vive la gente, ni qué pudo haber estado aquí, las cosas de la historia, qué pasó aquí antes, cómo esas cosas comparativas yo no las veo, Sebastián, que las hagan los medios, ¿cierto? Entonces a mí me parece muy triste y que eso esté pasando y uno de los muchachos en esto, pues yo cuando era profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana de periodismo, pues siempre me preocupé porque los jóvenes a través de los semilleros pudieran tener un contacto directo con Medellín, con la historia de Medellín, con sus espacialidades públicas, con con la gente, ¿cierto? Con la gente del centro, con la gente de ciertos barrios, con la historia. Yo creo que el que consume los medios de comunicación tradicionales y masivos que hay en este momento termina enfermándose y termina en pandemia, porque eso es lo que allí también tratan de vender. Venden más información que en vez de hacer periodismo, y esas son como las falencias, y gracias a Dios o afortunadamente están los medios alternativos que también muestran otras realidades. Hablemos, si yo le digo a usted que escoja un lugar de la ciudad que lo preocupa por su situación negativa, que lo entristece por su situación, por su entorno, por su contexto, ¿cuál escogiese Reinaldo Espitaleta? Y también, si le pregunto para que me diga un lugar agradable, positivamente, que genere inclusión, que genere buena representatividad para el ciudadano, ¿cuál escoge? Allí están como los dos polos opuestos. ¿Qué me diría usted? A ver, a mí siempre me ha preocupado mucho porque he sido un hombre del centro de la ciudad, ¿cierto? Desde niño, así yo sea de Bello, pues desde muy tempranamente fui como un habitual de asuntos del centro de Medellín, de sus cines, de sus asuntos de los teatros, de la cultura. Siempre el centro ejerció para mí como una gran atracción, sobre todo esa parte del viejo Guayaquil para mí fue muy importante desde la infancia porque con mi familia, ¿cierto? Mis padres siempre íbamos allá a Guayaquil y fue como un mundo extraordinario, ¿cierto? Un mundo donde toda la gente era como igual, ¿cierto? Estaba desde el gran rico hasta el pobre, hasta el ampón, la putica, los grandes comerciantes, esa zona era muy bella, ¿cierto? Era muy bella y Guayaquil para mí en su historia y en lo que representó hizo que Medellín fuera una ciudad, ¿cierto? Porque rompe también con muchos asuntos clasistas del resto de la ciudad. Bueno, entonces el centro para mí me parece que tiene muchos problemas y que hay que
y que el centro, por donde pasa tanta gente de todas partes, los centros en las ciudades importantes siempre han sido atractivos, ¿cierto? Usted va a Buenos Aires y el centro es una maravilla, los centros de ciudades como París, los centros de ciudades, bueno, Nueva York no, porque Nueva York tiene como varios centros, pero un centro de, digamos, es muy atractivo porque es la convergencia de todo, ¿cierto? Del patrimonio, de la historia, de lo que pasó allí, de la gente que confluye ahora, de la vaina de las transacciones comerciales, de la economía, de la cultura, ¿cierto? Y entonces aquí el centro es muy bello, el centro en muchas situaciones, ¿cierto? Por lo que te decía, que uno, el centro está, pues tiene teatros, tiene el Palacio de Bellas Artes, tiene asuntos, cafetines donde todavía uno pudiera ir a conversar, pero también el centro, lo que te decía ahora, es que es una ciudad de la que están apoderados ciertas fuerzas, ¿cierto? Y el centro uno nota también como la presencia delincuencial, la presencia de ciertos grupos que parecen ejercer el poder en muchos de los lugares del centro. Entonces a mí me parece muy triste que se hayan acabado barrios como San Benito, el barrio más viejo de Medellín, o sobre todo pues del centro de la ciudad fue San Benito, un barrio con una historia tremenda desde el siglo XIX, para no irnos más atrás, y eso lo dejaron acabar, ¿cierto? Hubo una serie como yo diría como de atentados desde lo oficial y desde otras perspectivas para acabar con ese barrio de clase media tan interesante. Y bueno, eso es doloroso, ¿cierto? Como que se acaben unos barrios así como es. Entonces me parece que al centro hay que meterle mucha cultura, hay mucha inversión social, no tanto de la infraestructura, que es claro, necesaria, pero yo creo que aquí han priorizado la infraestructura en el centro, queriendo, además que hay unas cosas absurdas como en la alcaldía anterior, que hicieron en la avenida Oriental, pues tumbaron unas pirámides, hicieron unas jardineras muy atractivas y después esas mismas jardineras, la mayoría las tumbaron para ponerlas en una cosa donde, ¿cómo se llama? Para poner las estaciones del Metro Plus. Eso es un asunto que de detrimento patrimonial de un lado y de falta de planeación. Entonces creo que al centro lo han tratado con mucha demagogia desde la oficialidad, desde las alcaldías, con mucho discursito barato y vacío, pero al centro no le han puesto lo que se debería ser el centro, un centro de cultura, un centro donde pueda haber esa convergencia de todos los sectores sociales, de que no esté tan estigmatizado. Hay gente, yo recuerdo que hay muchachos que viven por allá en el poblado y en otro lado, les daba miedo en esa época venir al centro, ahora ya es que ya no vendrán, ¿cierto? Ya no vendrán al centro. Entonces a mí me preocupa mucho el centro porque es que un centro de una ciudad es fundamental, ¿cierto? Pero el centro lo han arrasado. A mí me parece que el centro desde la autoridad y de los que han manejado esto lo han arrasado y lo han convertido ya como en una especie de como de basurero de la historia, y aquí ya no hay centro histórico, aquí hacen, por eso te digo, hacen una discursería de carácter mentiroso y para conseguir votos entre la gente, pues, pero eso es asqueroso lo que han hecho con el centro de Medellín en muchas situaciones. Entonces, y vos me decís que un sitio como paradisíaco, o como qué, Agradable, pues que no lo preocupe, sino que antes lo enorgullezca o que antes usted de pronto lo mire de manera positiva también, porque obviamente las ciudades tienen esos dos contrastes. Ya miramos lo más preocupante del centro, pero ¿qué otro lugar de pronto hay en la ciudad donde usted diga que está bien habitado, que está bien relacionado con lo que significa la ciudad y obviamente sus no, hay varios habitantes? sitios. Vea, uno que sería lo que encarna, por lo que representa desde la perspectiva de la historia, de la arquitectura, de sus calles y sus trazados, desde el urbanismo, desde el asunto incluso ambiental, que es el barrio Prado, ¿cierto? Eso es un barrio muy importante y que menos mal que no lo han destruido del todo todavía y que de alguna forma lo declararon
también con un poco de demagogia, lo declararon Patrimonio Cultural de Medellín, y eso ha permitido que los pulpos de la construcción y otros que están más pendientes de la especulación inmobiliaria, pues no hayan podido construir sus feos edificios como han hecho en otros sectores de la ciudad. Y entonces el barrio Prado me parece que es un barrio que todavía conserva su viejo esplendor, su belleza, es un barrio laboratorio de cultura, de arquitectura, de historia urbana, de asuntos que tienen que ver entonces con un momento de la ciudad, aunque fue un barrio de la élite de Medellín, o precisamente por haber sido un barrio de la élite, pues fue un barrio muy bien pensado, fue un barrio construido también digamos, con mapas y planos de asuntos que tenían que ver con la ciudad jardín, con las cosas de París y de otras ciudades europeas, y que se pudo desarrollar un barrio muy, muy lindo, que ahora debería, la gente debería, pues cuando digo la gente son las autoridades, deberían convertirlo en un asunto más cultural, ¿cierto? En una donde haya museos, donde haya librerías, donde haya otro tipo de reuniones de la gente de Medellín, que puedan pasearse, por ejemplo, por Palacé, que fuera un sendero donde la gente encontrara pues una serie de atracciones de carácter social. Pero eso es un barrio que me parece que entonces hay que hacer toda la fuerza para mantenerlo, porque también está muy deteriorado pues por muchas situaciones, ¿cierto? Es un barrio que ya no es tan residencial, o sí es residencial, pero no como lo era antes, y que de otra forma, pues la presencia de inquilinatos, no estoy contra los inquilinatos, ¿cierto? Pero un inquilinato debería también tener toda la capacidad de cada uno con su cuarto, con sus servicios, pero es una revoltura que han convertido ciertos caserones que son patrimoniales en una vaina de inquilinatos, y eso me parece que no debería ser así. Entonces hay una situación que hay que intervenir también, como te digo, de intervenciones culturales, no represivas, sino culturales y sociales de parte del municipio. Si este sector de que te estoy hablando del Prado, del barrio Prado, pues está declarado patrimonio cultural, entonces que obren en consecuencia, no es pintando unas casitas y unas fachadas, como alguna vez tuvimos una discusión con los de la APP, pues de aquí, que se pusieron bravos, porque es que eso no es en la preservación cultural, no es pintar fachadas, ¿cierto? Sino además otro tipo de ejercicios de carácter urbano, urbanístico, y de acercar la ciudad al barrio, ¿cierto? A ese barrio que es una riqueza para la gente, pero la gente no sabe, la mayoría de gente no sabe. Entonces ese es un sector que me parece que de por sí es muy agradable caminarlo, es muy atractivo porque todavía conserva unas especies vegetales y especies de aves migratorias y de otras cosas, que es muy bello ese sector de Medellín. Entonces me parece que ahí hay una posibilidad también para que la gente se reencuentre en Prado. Bueno, Reinaldo, hay un lugar, un sitio dentro de la ciudad también que hoy está tomando mucho protagonismo, que lo voy a llamar así. Antes se llamaba el Parque de los Deseos, hoy se llama el Parque Resistencia o el Parque de la Resistencia, debido a todo este contexto, a toda esta coyuntura de paro nacional, porque allí, si bien las organizaciones gubernamentales no le han cambiado el nombre, ya la sociedad, la población ya lo cambió con hechos y también con significado. ¿Qué opinión le merece también estos lugares que van adoptando también la ciudadanía para sus luchas, para resistir y sobre todo para congregar a personas en busca de unos objetivos y un bien común sobre todo? A ver, hay una cosa, el pueblo es muy inteligente, el pueblo tiene una gran capacidad de bautizar, ¿cierto? Los sectores, las situaciones, las calles. El pueblo es muy activo nombrando, ¿cierto? Y a mí me parece que eso, el nombre de la resistencia es muy bonito, no es que el de los deseos sea feo, pero me parece que también es un nombre que tiene que ver pues con los sucesos de ahora, ¿cierto? Con los sucesos, ¿cuáles sucesos? Pues los del paro nacional, los de la protesta colectiva,
los de que se convirtió en un lugar también como donde hay una convergencia de lo popular, de lo estudiantil, de los trabajadores, como de muchos sectores de Medellín pueden confluir en el Parque de los Deseos. Y me parece lindo que lo hayan renombrado, resignificado, ¿cierto? La resistencia, a mí me parece extraordinario. Ojalá no sea pues una cosa de paso. Ojalá la gente se apropie del nombre y pueda seguir llamándose así. Estamos en Diálogos Adida con Reinaldo Espitaleta, periodista, escritor, docente, hablando, reflexionando, preguntando y por supuesto él respondiendo sobre algunas situaciones actuales de ciudad y sobre todo de la coyuntura municipal, departamental y nacional. Ya regresamos con Reinaldo Espitaleta en Diálogos Adida. Escuchas Diálogos Adida. Diálogos Adida con Sebastián Ospina. Regresamos a Diálogos Adida, el programa del Magisterio Antioqueño de los Maestros de Antioquia, el programa de ADIDA, la Asociación de Institutores de Antioquia. Estamos hoy con Reinaldo Espitaleta, periodista, escritor, docente, transeúnte, como a él le gusta también que lo llamen y como él se identifica. Reinaldo, hablemos ahora del panorama nacional, hablemos de todo lo que se está viviendo en la actualidad. Comencemos por el paro nacional. ¿Cómo percibe, cómo analiza, cómo reflexiona, cómo cuestiona todo lo que está pasando en torno a este paro nacional? Bueno, el paro es como una represa de asuntos que vienen aplazándose desde hace muchos años, de la miseria, de las carencias, de lo que yo llamo las desventuras de la mayoría de gente en Colombia, ¿cierto? Bajo un sistema, pues, neoliberal, eso hay que decirlo muy claramente, que desde hace años también campea en el país y que prácticamente ha empobrecido a las mayorías. Este sistema ha enriquecido a unos cuantos, ¿cierto? Una minoría ínfima, pero ha repartido por doquier pues toda la pobreza y la inequidad. Este es uno de los países más del mundo. Es un país donde la gente no tiene posibilidades de acceder a la educación, a la cultura, a la salud pública, ¿cierto? Hay una serie de necesidades que no se han resuelto y que entonces este paro que viene desde hace rato, pues, forjándose desde 2019, por no ir más atrás, porque aquí ha habido pues grandes movimientos populares también en contra de eso que estoy radiografiando aquí de manera muy rápida. Desde 2019 viene esa acumulación no de rabia, sino que la gente está pues dándose cuenta de que hay que solamente es en las calles, con la lucha, con la resistencia y la desobediencia, como algo se puede plantear, como se puede internacionalizar también de en qué país estamos viviendo, quiénes son los que están en el poder, ¿cierto? Y cómo han tratado miserablemente pues a la gente de una manera oprobiosa. Entonces yo creo que el paro es una respuesta a todo esto, pues a toda esta serie de fenómenos donde hay una minoría que domina, ¿cierto? Una minoría de banqueros, ¿cierto? De potentados y magnates que son los que cabalgan pues muy tranquilamente mientras la gran, ¿cierto? La gran cantidad de gente en los campos, en las ciudades, está, como se dice, pues, de una forma vulgar, llevando del bulto, ¿cierto? Llevando del bulto. ¿De cuál bulto? Pues del bulto que unos cuantos hacen mientras enriquecen sus arcas, la mayoría de gente tiene sus bolsillos vacíos. Entonces es una situación, por un lado, muy triste pues para la gente. Pero de otro lado, yo creo que hay una resignificación, llamémoslo así, como un despertar, ¿cierto? Un despertar, un salir de esa resignación, una apertura de ese rebaño desconcertado, ¿cierto?
de ese pastoreo que se le ha hecho, y de pronto la gente ya no son rebaños de ovejitas blancas, sino de ovejas negras, y eso me parece muy, muy interesante, ¿cierto? Muy interesante para analizarlo desde muchas perspectivas, ¿cierto? Yo creo que hay un nuevo cantar, ¿cierto? Hay un nuevo cantar entre la gente, hay una manera de mirar el mundo, este mundo que nos tocó a nosotros, y eso pues hay que celebrarlo y hay que, yo, pues desde mi perspectiva, con mis columnas periodísticas y pues mi modesto, digamos, aporte, pues también he hecho algunos comentarios en torno a la situación de este país y a la situación del paro nacional y a toda esa cosa de la represión y de los asesinatos y de la respuesta pues del gobierno de una manera absolutamente salvaje y bárbara contra los manifestantes y contra la gente que ha presentado un pliego que me parece desde toda perspectiva absolutamente justo. Antes yo creo que se queda corto frente a tantas dificultades. Usted en una reciente columna que escribe menciona o titula esta como "Usted nos está matando". ¿Quién nos está matando? ¿Quién está acabando con el país? Reinaldo. Bueno, el título y algunos aspectos de la columna tienen que ver con una expresión tremenda, muy valiente, que de uno de esos muchachos de Cali, ante el presidente, otros lo llaman su presidente títere, que también le dicen Duque, Iván Duque. Me pareció que este joven, pues también representando las nuevas fuerzas de la juventud, pues le dice: usted nos está matando, y sobre todo en Cali, donde han sucedido digamos, las peores cosas de la represión, ¿cierto? La aparición pues de grupos civiles, paramilitares, junto a la policía, eso es muy grave. Entonces ahí usted nos está matando, pues no solamente es a Duque, sino a todo el sistema, el régimen, ¿cierto? Es el régimen colombiano, que además han sido, pues desde hace muchos años nos están matando, nos están robando, nos están explotando, ¿no? El país cada vez con las privatizaciones, con la apertura de mercados solamente para las transnacionales, con los tratados leoninos de libre comercio, con una serie de asuntos, claro, nos están matando a la gente de menores recursos, pero también a los pequeños y medianos empresarios, a un poco de gente la están matando con este sistema, con las reformas antipopulares, ¿cierto?, que se han implementado desde hace mucho tiempo. Es que desde hace mucho tiempo viene como una política en contra de lo que se llama la gran población, y eso es gritar: ustedes nos están matando. Ya no es usted, sino ustedes. Hay un poco de gente que hace mucho tiempo está acabando con el país y con su mayoría de gente. Y dentro de ese ustedes, lastimosamente hay que hablar de Álvaro Uribe Vélez. ¿Qué opinión le merece también este No, pero no personaje? lastimosamente, claro, eso es un personaje nefasto en la historia reciente del país, ¿cierto? Es un representante también de lo peor de ese sector social, claro, y que ha sido también una suerte de acólito y de los Estados Unidos, de Washington, uno es de los continuadores también del consenso de Washington, de esas políticas neoliberales antipatrióticas, ellas sí, y que van contra los intereses de las mayorías, ¿cierto? Esto ha sido criminal, pues todo eso que ha pasado en su periodo de gobierno de 8 años, pues todo lo de los falsos positivos, esos crímenes de Estado, eso ya solamente sería un delito, pues que es de un delito de lesa humanidad, por el cual debería él y otros que estuvieron en esos gobiernos, pues también ya llamados a juicio. Espero yo que algún día pues, las cortes internacionales puedan hacer algo frente a este sujeto, ¿cierto? A este hombre que aquí pues me parece que ha alcanzado ya grados de desprestigio, por fortuna, como lo digo yo en esa columna de usted nos está matando, él y el presidente actual, ¿cierto? Están ganando lo mismo que Vargas Lleras y otros, ese tipo de gente yo creo que están siendo
ya desnudados, ¿cierto? La gente también piensa, la gente es capaz de cuestionar, la gente es capaz de, pese a toda digamos, los sitios represivos y todo esto, la gente es capaz de ver quiénes son sus verdaderos enemigos, y yo creo que eso está pasando también. Hay una suerte de conciencia, de conocimiento, de apertura mental entre mucha gente que antes incluso parecían obnubiladas con, las, con las maniobras de estos sujetos criminales. Ya usted habló de Álvaro Uribe, ahora hablemos de Iván Duque, que en su columna usted también menciona unas líneas muy particulares, una frase muy particular, y es cúcara, mácara, títere fue. ¿Qué podemos decir entonces de Iván Duque? No, es que una vez se piensa que este señor, uno a veces no sabe si es bobo o si tiene un grado pues de como de idiotez o se hace. Francamente uno dice, o será un cínico, pero yo creo que no alcanza ni siquiera, porque los filósofos cínicos pues son unos tremendos gente muy inteligente, pero entonces uno dice, este es claro, es que lo de títer es cierto, es un títer, es que el hombre realmente no tiene como una condición para ser presidente. Además llegó a la presidencia no solamente porque él fue el que dijo Uribe, sino porque este es un país de fraudes electorales en la historia, pero ahí también en las pasadas elecciones presidenciales es evidente pues la presencia del fraude, ¿cierto? Y de las mafias que se incorporaron ahí pues para apoyar un sujeto como este que la cosa de los niños, que por allá una vez los niños les estaban gritando. Esto de Cucaramácara títere fue, eso es lo que se llama una gitanjáfora, ¿cierto? Que es una cosa que los niños hacen, es un lenguaje infantil muy bello, que en apariencia no tiene significado, sino sonidos musicales, ¿sí? La gitanjáfora, que Alfonso Reyes, pues el gran escritor mexicano, fue el que le puso ese nombre de gitanjáfora, este tipo de cosas, de palabras que suenan muy bello, pero que no significan nada. En los niños eso de Cucaramácara títere fue, creo que sí, ahí para Iván Duque, es decirle, no es que usted es un mequetrefe, ¿cierto? Y eso me parece que eso es lo que es este señor. No significaba nada, pero el presidente Iván Duque le dio significado y ya Claro. lo acaba de explicar. Hay otra situación también y es lo que se vive dentro del Congreso de la República. ¿Cómo percibe, cómo ve usted el tema del Congreso, estas leyes que se aprueban, estas reformas, también lo que pasa con el ministro Molano? Da tristeza, obviamente no podemos generalizar a todo el Congreso, pero claro. gran parte de este está también atentando contra el pueblo. Sí, desde luego, pues el Congreso es una prolongación de los poderes, ¿cierto? De los poderes que mandan en Colombia, de los magnates, de toda esta gente, de los banqueros, de los representantes de las transnacionales, ¿cierto? Del gran capitalismo salvaje, todo esto. Y la mayoría del Congreso es eso, ¿cierto? Una caja de resonancia de toda esta gente que están en contra, indudablemente, de los intereses de las mayorías. Eso es muy notable. Hay pues hay una minoría, pero que es eso, una minoría pues en el Congreso de personas como decentes y que representan intereses verdaderamente de la gente, pero están en un desequilibrio frente a lo que pasó, frente a la moción de censura a este hombre que tiene actitudes bandidescas, ¿cierto? Que tiene como unas actitudes como si fuera una suerte de criminal. Es que eso es increíble lo que pasa. Y la moción de censura no, pues como se sabía de antemano, pues no prosperó, pero dejó constancias también para decir que en el Congreso hay una suerte de gente como el Cambio Radical. Es que mira lo que hace Cambio Radical con esa reforma que presentó a través de su jefe, el doctor Coscorrón, ¿cómo es? Germán Vargas Lleras, sobre una reforma, esa reforma era una cosa criminal, la reforma a la salud, que también pues por fortuna esa ya pues la volverán a presentar seguramente. No, el Congreso, hay muchas cosas en el país que necesitan una transformación radical, muchas cosas no sirven, que aquí necesitan cambios radicales, ¿cierto? No el nombre del partidito ese o esa secta
horrorosa, pues, sino que necesitan cambios a fondo, pues, de todo. La sociedad necesita transformarse, necesitamos cambios radicales en la educación, en la cultura, que ha sido manejada, pues, por unas minorías que hacen que entre menos cultura y menos educación y menos salud y menos trabajo haya para ellos eso es una belleza, ¿cierto? Eso hay que transformarlo. Claro, eso tiene que ver pues con transformaciones radicales, mentales, culturales, con revoluciones educativas, con revoluciones de otra índole. Eso se demorará mucho tiempo, pero yo veo que de todas maneras hay una especie de despertar y de un camino como distinto. Están renaciendo las utopías, los sueños de la gente de transformación de un país que ha sido como manipulado por unos cuantos, ¿cierto? Por unas minorías exclusivas que llevan muchos años en el poder. Es que eso es increíble, es que aquí son como unos clubes, ¿cierto? De mandones, de mandamases que llevan prácticamente 200 años haciendo lo que les da la gana. Bueno, Reinaldo, vamos llegando al final de Diálogos Adida. Sí. ¿Cuál es el mensaje que usted le deja ya de manera general a todos los maestros de Antioquia, de Colombia, porque este programa lo escuchan en toda Colombia, y no solo a los maestros, a todos los ciudadanos, a todos los colombianos, con relación a todo lo que se vive en la actualidad? No, pues es que uno debe estar estudiando, debe estar preparándose cada vez mejor, ¿cierto? Yo creo que en los libros y el ejercicio también, pues, de la participación ciudadana, de la participación en las protestas, eso es muy interesante, ¿cierto? No esperemos que otros hagan las cosas por uno, sino que uno también debe aportar su pedacito. Pues unos escribimos columnas, yo no sé si eso lo leerá la gente, pero algo hay ahí. Los maestros son un vehículo extraordinario de transformación, de comunicación, de rescate también del saber. Es que eso es muy interesante. A nosotros nos falta ciencia, nos falta arte, nos falta más cultura. Y yo creo que en el magisterio pues tiene un rol importantísimo también en la transformación mental y social en un país como este. Los maestros que han sido pues como tan aporreados y tan perseguidos, pues ahí hay una posibilidad también de transmisión de nuevos conocimientos a los jóvenes, a la muchachada. Creo que esa es la gran semilla, eso es una esperanza que uno siempre ha tenido, que desde el magisterio pues se convierta como en una gran tribuna, ¿cierto? Una gran tribuna, pues no solo pues de cosa política, ¿cierto? Que es muy importante, sino de volver a la historia, de volver a un poco de cosas que son necesarias para que un país funcione, para que un país se transforme. Necesitamos muchas cosas. Eso es un mensaje, pues yo sé que en los maestros uno puede confiar porque la mayoría de los maestros pues están también con esa profunda querencia de transformar un país como este. Reinaldo Espitaleta, periodista, escritor, docente, muchas gracias por participar, por dejar que le preguntáramos, por usted responder aquí en el programa Diálogos Adida. Que pase feliz resto de noche. Listo, Sebastián, muchas gracias, feliz noche. Y así llegamos a una emisión más de Diálogos Adida, el programa de la Asociación de Institutores de Antioquia Adida. Recuerden que nos pueden escuchar todos los jueves a partir de las 8 de la noche por radio.adida.org.co, la emisora virtual de la Asociación Sindical, y también por el canal de YouTube de la Asociación Sindical. Los acompañó la noche de hoy Sebastián Ospina Mendoza, que hago parte del equipo de comunicaciones de la Asociación Sindical. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 8 en Diálogos Adida, para que sigamos preguntando, para que respondan, para que reflexionemos, cuestionemos la actualidad, no solamente municipal, departamental, sino a nivel nacional. Que tengan todos feliz resto de noche.
Diálogos Adida. Diálogos Adida, un espacio de conversación, análisis, reflexión, muchas preguntas y respuestas que surgen de la actualidad nacional e internacional. Diálogos Adida. Diálogos Adida con Sebastián Ospina.